Escuchemos ahora al Dr. Gabriel Perea con el tema Nuevos criterios en Doppler vascular. Soy el doctor Gabriel Perea. Voy a compartir con ustedes los nuevos criterios y avances en Doppler vascular. Quiero agradecer especialmente por el ímpetu y el énfasis del constante apoyo hacia la comunidad científica por parte de SAOTE Latinoamérica para la continua educación de toda la comunidad médica, más allá de Latinoamérica inclusive. Así que gracias SAOTE Latinoamérica por poder continuar educándonos. Bueno, me voy a referir en los próximos minutos a los nuevos criterios en Doppler vascular. Para ello voy a avanzar, y uno de los principales puntos de interés es siempre saber qué hay de nuevo, qué es lo nuevo, y quiero enfatizar que a partir del año 2018, 2019 y 2020 ya tenemos nuevos criterios para evaluar las arterias carótidas, no solamente en prevención, sino también en lo que hace a la evaluación de las estenosis, habiendo dado, desde mi punto de vista, un gran paso en la calidad y en la calificación de las mediciones. Bien sabíamos que predecir eventos cardiovasculares es sumamente difícil, por lo cual los últimos años hemos estado tratando de conocer cuál es la mejor manera. Y para ello hemos transcurrido por múltiples métodos de imágenes o medidores bioquímicos para tratar de prevenir y llegar antes que la enfermedad cardiovascular aceche a nuestros pacientes o genere eventos cardiovasculares graves. A tal punto que siempre, y ya lo sabemos desde principios del 900, que es sumamente difícil tratar de conocer quién, cuándo y cómo, y con qué costos. De manera que en lo respectivo a el Doppler vascular para la evaluación del grosor minimal pasó de una época de 20 años de uso y de una gran aproximación a la evaluación del riesgo cardiovascular a través de los screening, es decir, de la posibilidad de rastrillaje a poblaciones de posible riesgo, de grupos etarios, hombres y mujeres, para tratar de llegar antes que la enfermedad cardiovascular como un marcador precoz. Ha caído a un uso específico para poblaciones determinadas, o más bien para un uso personalizado desde el médico de cabecera hacia el paciente específico, y no hacia screening, hacia rastrillaje a todos. Eso ya no estaría puesto sobre la mesa. A tal punto es así que desde el año 2016 las guías han sugerido usar el ultrasonido para arterias carótidas para la evaluación del IMT en screening como un método no recomendado, pero sí como un posible método asociado a pacientes específicos, donde podría seguir siendo útil, y es que la hipertrofia del músculo liso, generalmente visto en grandes poblaciones de paciente hipertenso, puede asociarse a grosores miotimales y no necesariamente aumentados, y no necesariamente a riesgo cardiovascular asociado a dislipemias, por ejemplo. Pero uno de los grandes avances recientes ha sido la posibilidad de reclasificar las placas carotidias en base al posible riesgo cardiovascular de las mismas, y estas evaluaciones van a tener en cuenta dos opciones. Una son las características acústicas de la misma, y la otra es las características morfológicas de las mismas. Con estas dos calificaciones deberíamos acercarnos a un mayor poderío para la clasificación del riesgo cardiovascular. De manera que estas nuevas calificaciones dividen a las placas en los dos primeros grupos, el tipo 1 y el tipo 2,
en las cuales en las de tipo 1 predominan las áreas hipoecoicas con una fina capa ecogénica, similar al video que está corriendo en pantalla, donde prácticamente la placa es isoecoica o hipoecoica, es decir, la ecogenicidad prácticamente es de el color de la sangre o del color negro del vaso, y por eso esa textura negra con una escasa cantidad de gris como una fina línea. Las de tipo 2, que son hipoisocoicas, es decir, pueden tener 50 y 50, pero tiene que predominar la cantidad de hipoecogenicidad. Mientras que las de tipo 3, 4 y 5 van a ganar en escala de grises, e incluso hacia la escala de grises o blancos con cono de sombra, manifestando la escasa cantidad de color lipídicos. En todos estos casos, esta cuantificación va a tener en cuenta la área, o más bien el volumen de la placa para asociar a los criterios morfológicos. Estos criterios son criterios fundamentados en la acústica de la placa. Para asociar a los criterios modernos próximos a publicarse y ya posiblemente en uso por en la mayoría de la comunidad, van a sugerir que placa va a ser toda prominencia mayor a 1.5 milímetros. Placas planas van a ser consideradas aquellas que van a tener de 1.5 a 2.4 milímetros y prominentes aquellas mayores a 2.5 milímetros. En los casos del grupo 2 y 3, las placas van a ser consideradas según sean focales, es decir, con extensiones menores a un territorio, es decir, por ejemplo, la bifurcación solamente o el tercio proximal de la carótida interna, o a difusas en ambos casos. Estas nuevas calificaciones van a acercar a una mejor estratificación de riesgo cardiovascular de nuestro paciente, teniendo en cuenta que los pacientes con placas de mayor peso, de mayor tamaño más bien, van a ser las que van a calificar a nuestro paciente en grado 3 y los vamos a denominar pacientes de alto riesgo. Mientras que los que queden en un grado menor van a ser de riesgo intermedio y en ambos casos los mismos deberían ser considerados como parámetros de pacientes con placas vulnerables. Entre los estudios de mayor peso del año 2017, PESA, que estudió la progresión temprana de la telangiectasia subclínica, dejó sentada bases para generar progreso no solamente tecnológico, sino también en el conocimiento de la posibilidad de entender que el mayor volumen de placa a través del tiempo implica mayor riesgo cardiovascular. Y esto pudo ser evaluado gracias a la ecografía tridimensional y a la mejoría en la evaluación de la misma. También hemos aprendido que la evaluación del contraste, específicamente en aquellas placas hipoecoicas que tienen un contraste de ecos bidimensionales menor que la pared del vaso, es prácticamente el color de la sangre, es decir, el color negro en la escala de Gray, pueden ser mejor visualizada y mejor de alguna manera mesurada por área o volumen con el uso del contraste. Las posibilidades de volumetría por la ecografía tridimensional es un campo prometedor, pero aún no está propuesto como fundamento para uso general en ninguna guía o consenso actual de ninguna sociedad en el mundo, pero sí posiblemente va a ser una herramienta que al haber ganado en precisión para determinar los bordes pueda medir correctamente en un futuro no muy lejano los volúmenes de placa y de esa manera la carga de placa del paciente. Esta es la manera como lo puede hacer y también cómo puede ya con algunos software de reciente uso medir las cualidades de la placa diferenciando a través de escalas de colores si la misma tiene contenido cercano a la sangre o considerando que la posibilidad de hemorragia de placa, si el contenido se acerca a la ecogenicidad lipídica o de color lipídico en amarillo, o la ecogenicidad se acerca al músculo para las placas fibrosas o al calcio para colores como los que tienen en pantalla,
y de esa manera también medir el volumen de cada uno de estos componentes. Esto es lo que se viene para protocolos que ya están avanzados en cuanto a la determinación de la precisión del ecodoppler para evaluación tridimensional de características de placas. Para estenosis carotidias, si nos preguntamos qué hay de nuevo en estenosis carotidias, debo decir que creo que es el GOLD, es el capítulo de más avance que hemos tenido. Y la razón es la posibilidad de graduar las estenosis significativas, es decir, aquellas que tienen un contexto hemodinámico importante, opciones de al 10% y la posibilidad de seguimiento de la misma. Esta es la manera en cómo hacíamos en el mundo. Esto proviene del artículo publicado en la revista JACE y que a la vez provenía del uso del protocolo del NACET como una forma para obtener una cuantificación comparativa a la hemodinamia por el Doppler. Es decir, lo que el Doppler medía en velocidad, el NACET lo medía por calibres o diferencias de calibres. Con esta escala, como ustedes pueden ver, con varios años de uso, ya exactamente más de 15 años de uso desde aquella publicación, el Doppler cuantificaba las estenosis en menor a 50, del 50 al 70 o mayor a 70, críticas oclusivas, y las velocidades no dejaban de ver rangos de al 10% para arriba del 50%. Es así que en el año 2012 un artículo publicado en Stroke nos permitió entender que posiblemente la velocidad picosistólica aislada, es decir, una sola medición, podía generar un margen de error importante, pudiendo tener la misma velocidad picosistólica, estenosis consideradas moderadas e incluso severas o leves, es decir, todas pueden compartir un rango de velocidad picosistólica parecido, y eso obviamente no ayudaría a estratificar las placas. Entre ellos, consideramos que los puntos débiles, y esto ha sido un gran avance, la reinterpretación de cómo podemos mejorar y en qué pudimos estar cometiendo algunos errores. La morfología de las estenosis pueden ir en contra para la evaluación de la velocidad picosistólica, dado que la misma suele disminuir ante estenosis que tienen desfiladeros de muy larga extensión. La ambigüedad de la curva de Spencer demostró que iguales velocidades para estenosis moderadas versus near occlusion, y los errores de angulación o los cambios de la dirección de la velocidad. Esto manifestó que la velocidad picosistólica como un parámetro único es insuficiente para calcular el grado de estenosis. Frente a este avance, algunos protocolos, como los protocolos británicos, proponían ya el uso de cuantificaciones diferentes que no tuvieran tan en cuenta la velocidad picosistólica en forma aislada, sino más bien asociando otras mediciones, incluso el score de Sunbury. Y uno de los problemas que terminó de generar la necesidad de revisar la bibliografía para cambiar los parámetros fue publicado en European Heart Journal en el 2017, en el cual se consideraba importante el seguimiento de progresiones de estenosis mayores al 20%, como así también el uso del Doppler transcraniano, por ejemplo, o el conocimiento de las calificaciones o las clasificaciones de las características de las placas para entender en pacientes asintomáticos con estenosis que hasta ese momento podían ser tratadas en forma médica, sí podrían requerir otros tipos de tratamiento dado el riesgo de stroke. Es así que en el año 2018 se publica hasta el momento el primer PAR team, que fue el focus, fue puesto sobre el grupo de trabajo para la evaluación de las arterias periféricas y carotidias, y iba a reevaluar los criterios para tratar de justificar el poder estudiar estenosis de al 10% o al 20% para evaluación, por ejemplo, en las arterias carótidas, o algunos criterios a unificar en la aorta abdominal. En este nuevo consenso se proponen
velocidades picos sistólicas con rangos mucho más amplios para poder diferenciar estenosis de rangos del 10 al 40, 50, 60, 70, 80% al 90%, y se propone por primera vez el uso de la evaluación de la velocidad pico sistólica, sobre todo para diferenciar estenosis del 70, 80 al 90%, como lo pueden ver en esta imagen, para velocidades postestenóticas mayor o igual a 50, menor al 50 o menor al 30. Aquí sí va a haber uno de los grandes avances. Ahí abajo ustedes están viendo un caso en el cual claramente las altas velocidades picos históricas en un desfiladero detectado por el Doppler color, con la caída de velocidades previas y posteriores a la estenosis, justifican entender que hay una estenosis mayor al 90%. Ahora sí podemos informar dichas estenosis. Creo que esta es la imagen que deberíamos tener en cuenta a la hora de tener un screening, una imagen en nuestros dispositivos, la cual va a ser muy útil en los próximos años. Dado que los scores nuevos de graduación propuestos sugieren evaluar las estenosis con el uso de estas nuevas herramientas de la velocidad pico sistólica distal. Por otro lado, tener en cuenta que desde ya el aval bibliográfico sugiere una buena correlación con la graduación de las estenosis y el 10% de las arterias carótidas. También proponen estas guías el uso del Doppler transcraniano a través de ventanas transtemporales, transorbitales, o submandibulares o suboccipitales, para poder estudiar la colateralización de los flujos y de esa forma también tener un elemento más para justificar las estenosis graduadas hacia el 10% y también la necesidad de tratamiento en los casos que la circulación colateral fuera de escasa cuantía. El Doppler oftálmico simplemente se puede hacer con un transductor cardíaco o un transductor lineal apoyado sobre el párpado sin mucha compresión, buscando la arteria oftálmica muy cercana al nervio óptico, como lo pueden ver, entre los 4 primeros centímetros, y pudiendo observar las simetrías de flujo entre un ojo y otro, o la asimetría con diferencias mayores al 30%, o la inversión total de flujo en aquellos casos que la arteria oftálmica fuera secundaria a la inversión a una oclusión total. El flujo de la arteria cerebral media desde una ventana transtemporal, también ya aquí sí debe ser usado un transductor de penetración como un transductor cardíaco. El mismo logra ver la arteria cerebral media, la cual debe ser insonada también a 0 grados y comparada contra la opuesta, del lado contralateral, para ver diferencias de más del 30%, menos del 30%. Es así que esta es la nueva escala que va a sugerir evaluar la circulación colateral, como lo ven en la última columna, que en definitiva no trata más ni menos que estos nuevos criterios, observar la velocidad postestenótica o la presencia de flujo colateral a nivel de los vasos intracerebrales, al menos la arteria cerebral media y o la oftálmica, para acercar o dar un approach respecto de la estenosis, si es significativa para más de 50, 60, 70, 80, 90% de oclusión carotidia. En aquellos casos en que la velocidad pico post-estenosis fuera suficiente, posiblemente no sería necesario complementar con la evaluación de los vasos intracerebrales. Lo nuevo también de estas guías, y próximamente será republicado en nuestras guías en este caso de la Sociedad Argentina de Cardiología, y esperamos que próximamente en las guías de CICIAC para Latinoamérica, los criterios que han cambiado son los criterios para evaluar las estenosis en las endarterectomías carotidias y las angioplastías carotidias. En ambos casos, las estenosis mayores al 50% van a progresar con velocidades mayores a 2,15 metros, 2,20 metros, van a tener velocidades diastóricas 60 y 88 respectivamente, con un índice preestenosis versus estenosis entre 2,7 y 3 y 4 para las angioplastías, y más de 2,5 para las endarterectomías carotidias.
mientras que para criterios de severidad, en las angioplastías se va a considerar el mayor al 80 para velocidades superiores a 320, una velocidad fin de diástole mayor de 119 y un índice mayor de 4,1, 4,5, mientras que las endarterectomías, el valor de estenosis mayor al 70% va a ser considerado para velocidades picosistólicas mayores a 2,74, la de fin de diástole de 80 y un índice mayor a 3,5. En cuanto a arterias vertebrales, no ha habido grandes cambios, pero es necesario entender que cuando las nuevas guidelines, los nuevos consensos, vuelven a recomendar o a reafirmar el uso de determinados valores o parámetros, no están haciendo ni más ni menos que reafirmar la utilidad o de alguna manera demostrar la ausencia de reestudios de la fiabilidad de los mismos. De esta manera se sugiere para las estenosis de las arterias subclavias con impacto en las vertebrales los mismos tipos o cuantías de robo de subclavia que ya conocíamos. Vuelve a poner sobre la mesa las nuevas recomendaciones de Doppler carótida, la evaluación para las arteritis, tanto para las arterias temporales como para las arterias carótidas o subclavias, en las cuales deben ser evaluadas a través de la medición de grosor intimal, el cual se encuentra difusamente engrosado para poder hacer el diagnóstico de arteritis. Aquí sí claramente el grosor intimal va a jugar un rol importante. También vuelven a poner sobre el tapete la opción de usarlo como método de primera línea en las consideraciones de disecciones carotidias o subclavias, tanto cuando las mismas fueran primarias de las arterias carótidas o subclavias, como cuando las mismas fueran secundarias a disecciones que vienen desde la aorta. De manera que otro ítem sobre el cual ha habido grandes avances, donde hay dos recomendaciones de fuerte impacto y fuerte interés, y les voy a recordar al final y los voy a invitar a participar de un estudio para toda Latinoamérica, sumamente fácil y que ya tiene fundamentos en estas nuevas mediciones. En cuanto a aorta abdominal, yo creo que el ítem principal es cómo y dónde medir. Esta ha sido la primera recomendación y por una vez creo que la comunidad médica está de acuerdo que todos los métodos deberían medir de la misma manera, de borde externo a borde externo y perpendicular al eje mayor del vaso para no tener errores. Esto es lo que están viendo en las imágenes superiores, cómo se están abarcando los bordes externos, y de esa manera seguramente todos los métodos, tomografía, resonancia, ecografía, van a medir en forma similar. Otro de los ítems que considero de mucho impacto e interés, ya si bien proviene desde el 2014, ha sido justificado en la guía PARTIM 2018 y en la nueva guía próxima a publicarse de la Sociedad de Cardiología, en la cual se recomienda que los diámetros deben ser medidos perpendiculares al eje mayor, como ya lo expresé previamente, pero abajo, la flecha inferior, sugiere que los diámetros aórticos deben ser indexados teniendo en cuenta la superficie corporal. Y esto es debido a que se ha observado una mayor tasa de mortalidad con tamaños menores de aortas, las cuales estaban siendo graduadas en base a tamaños de poblaciones de hombres. Es decir, que al indexarlas, la mujer podría necesitar cirugía antes de los 50 milímetros, que era la manera o el corte considerado universal. Este ha sido uno de los grandes avances y el rol del ultrasonido propuesto de las nuevas recomendaciones es para el screening, seguimiento, planificación del tratamiento y control post-intervención. Entre la información que brinda el ultrasonido en el aneurisma de aorta abdominal, no solamente está la posibilidad de estudiar su morfología, la forma, el diámetro, la presencia de trombos o no, sino también la evaluación de los flujos. Todos estos datos, ya por el solo hecho de diagnosticarlo, va a tener gran importancia e impacto en la población. Y aquí sí, como método de screening en poblaciones específicas, tiene mucho impacto y mucho valor el ultrasonido.
¿Cómo se ve un aneurisma tratado con EVAR? Por eco. Bueno, se ve sencillamente como una aorta de aspecto normal, pero que corresponde a la prótesis. El aneurisma es lo que se ve por afuera como rayitas blancas de mayor volúmenes. Y de acá siempre la recomendación de medir en las vistas transversas el tamaño del aneurisma para ver que con el tiempo, luego de tratado nuestro paciente, vayan disminuyendo los tamaños y nunca aumenten, porque de aumentar indicarían posibles presencias de leak o filtraciones de la prótesis. ¿Por qué es importante el seguimiento del aneurisma? Por la tendencia a esta expansión, lo cual se relaciona directamente con el tamaño. Las recomendaciones las tienen en pantalla y yo creo que lo más importante son el último grupo de 45 a 50 milímetros, en la cual ya el ultrasonido puede jugar un rol para ser realizado cada 6 meses, pero a la vez la tomografía y la resonancia se deben realizar al menos entre un Doppler y el siguiente para poder corroborar el crecimiento del aneurisma, y entre 50 y 54 milímetros cada 3 meses. Esto es debido a lo siguiente: está demostrado en grandes estudios que la variabilidad media interobservador es de aproximadamente 5 milímetros, con lo cual muchos de estos pacientes podían traspasar rangos de seguridad para ser tratados simplemente con la variabilidad interobservador. La variabilidad media es de 2.5 milímetros y siempre tenemos que tener en cuenta que un incremento menor a 5 milímetros no debería ser significativo, dado que puede estar dentro del rango de variabilidad. Y si es importante el incremento gradual en exámenes periódicos. Un nexo, un bonus que quiero mencionar es la apuesta sobre cómo evaluar las estenosis de las arterias renales, que una vez más queda abierto el campo para poder ser o más sensible o más específico, como lo pueden ver en la última columna, en la cual usando rangos de velocidad entre el índice, entre la estenosis de la arteria renal y la aorta a nivel del origen de las arterias renales, con índice mayor a 3.7 va a tener una sensibilidad de 64%, pero una especificidad sumamente alta. También deja entrever estas recomendaciones actuales que el tiempo de aceleración mayor a 100 milisegundos medido a nivel intraparenquimatoso es una herramienta de gran valor siempre y cuando nuestros pacientes no tengan estenosis de aorta de tipo coartación aórtico, de la válvula aórtica de grado severo o crítico. Por último, para tener en cuenta, otro de los grandes avances es el uso del ecodoppler para los miembros inferiores con algunos cambios respecto a la evaluación del índice tobillo-brazo y al Doppler vascular. Para ello debemos tener en cuenta que el índice tobillo-brazo refleja la carga hemodinámica total de las estenosis desde la circulación central hasta el tobillo. Y entre los escenarios está el escenario subclínico, la enfermedad establecida y la post-revascularización, el seguimiento del tratamiento. Las recomendaciones desde el año 2017 justifican el uso del índice tobillo-brazo como método de primera línea para evaluar los pacientes con síntomas sugestivos de enfermedad vascular periférica. Y son reivindicados para poblaciones de mayor riesgo con los rangos etarios de 50 a 64 años con factores de riesgo de historia familiar, de enfermedad arterial periférica, o cuando tuviera diabetes y fuera menor de 50 años con otros factores de riesgo asociados. La manera de cómo realizarlo no es motivo de esta presentación, pero sí tienen la cita para poder observar estas gráficas que son sumamente didácticas y en las cuales manifiestan los valores normales y anormales y algunas recomendaciones. No obstante, fuimos pioneros con un grupo en Latinoamérica de realizar mediciones de confrontación contra el método ciego, es decir, contra el pencil Doppler, que habitualmente veíamos a nuestros médicos vasculares o cirujanos, y hemos realizado y presentado este estudio en el año 2017 en algunos eventos de gran importancia europeos, y en los cuales pudimos demostrar que confrontando casi 500 pacientes de grupos con transductor ciego o pencil Doppler frente
las mismas mediciones realizadas con nuestros equipos de imágenes, podíamos ver exactamente las mismas mediciones con uno con otro, siendo indistinto poderlo realizar con equipos de ultrasonido de pantalla, como los que tenemos habitualmente, versus los transductores Pencil Doppler. Acá tienen cómo hicimos el trabajo, cómo fue realizado. Acá están las comparativas incluso de varios equipos, varias tecnologías contra el Pencil Doppler, contra el transductor Pocket Doppler. Y en el año 2018 las guías Partim, por primera vez, luego de estas presentaciones o trabajos, sugiere que el Doppler puede ser realizado con el índice tobillo-brazo con cualquier transductor, de manera que nuevamente iba a quedar establecido la posibilidad de realizarlo ya no solamente con los transductores ciegos, sino con el mismo equipo que vamos a hacer el Doppler vascular. Por otro lado, es importante mencionar que las indicaciones del ultrasonido ocupan un rol sumamente importante de primera línea para la evaluación de la enfermedad vascular periférica en los miembros inferiores, y que lo va a hacer evaluando velocidades elevadas versus velocidades desaceleradas para cuantificar las estenosis. La manera, las escalas como lo hacen han sido reivindicadas de las guías previas de más de 10 años, con las cuales aquí en cuanto a la cuantificación no ha habido grandes cambios. Sí, se va a usar asociado al índice tobillo-brazo para manifestar el grado de enfermedad y colateralidad y compromiso vascular del paciente, así como progresión luego de las intervenciones vasculares. Sí, también vamos a tener en cuenta que los diferentes grados de estenosis en la postintervención, evaluados por Doppler, van a ser calificados de más de 50, menos de 50 o más de 70, para velocidades que van a superar los 180 o los más de 300, o un índice de más de 2.5 o de más de 3.5, como lo ven en pantalla. Por último, ya para finalizar, les pido que tomen en cuenta las posibilidades de este gran estudio que está hecho universal para toda la comunidad de Latinoamérica a través de Vascular Data, que es un grupo de médicos que sin fines de lucro persigue investigar y entender cuáles son los tamaños de aorta en Latinoamérica y la detección de posibles aneurismas en poblaciones asintomáticas, obviamente, a través de un sencillo protocolo de 3 pasos, el cual está explicado con un tutorial en vasculardata.com.ar. Y es importante entender que todo investigador que participe de este protocolo podrá de alguna manera ser autor o usar los datos para sus propias investigaciones, es decir, va a haber un compromiso de uso universal, el cual puede usted revisar en nuestra página. Así es que la inclusión de pacientes es sumamente fácil y el protocolo solo requiere 3 pasos de mediciones. Y este es el último paso, la última presentación casi en tiempo. Muy agradecido a Saúde Latinoamérica nuevamente por permitir educarnos. Y de mi parte, muchas gracias y quedo atento a todas las preguntas que se puedan realizar en este evento. Gracias por la atención.